Pasamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto fue el comienzo de la iglesia. Ya habíamos dicho que este libro lo escribió Lucas como una continuación del Evangelio. En él cuenta lo que ocurrió con los discípulos de Jesús después de la resurrección. Recuerda la venida del Espíritu Santo y las primeras predicaciones de Pedro, cabeza visible de la iglesia. Después cuenta la manera como vivían las primeras comunidades cristianas y termina recordando con todo detalle lo que hizo Pablo para evangelizar en tantas partes hasta que llegó a Roma. Lucas tenía por qué saberlo, pues acompañó a Pablo en muchos de sus viajes. Y ahora hablaremos de las cartas del apóstol Pablo. Estas son el testimonio de un gran cristiano. Pablo vivió como unos 60 años. Los primeros 30 practicó la religión judía y fue enemigo y perseguidor de los cristianos. Después de su conversión, pasó 15 años en Tarso y Antioquía y los otros 15 estuvo andando. Lo que lo hacía andar tanto era el deseo de llevar el mensaje de Jesús a todo sitio conocido en ese tiempo. Por esta razón fundó tantas comunidades y después escribió cartas a las que había fundado o a las que había visitado o pensaba visitar. Estas cartas muestran a Pablo preocupado por lo que iba sucediendo en cada comunidad. Por eso les recordaba las enseñanzas de Jesús y les exigía que vivieran de acuerdo a ellas. Cada carta tiene más o menos estas partes. Saludo, parte doctrinal, es decir, la explicación de las verdades de la fe. Aplicación práctica, o sea, la manera de vivir diariamente la fe. Noticias de Pablo y sus amigos a la comunidad. Estas cartas de Pablo siempre las distinguimos por el nombre de los destinatarios, que eran los cristianos de alguna comunidad. Por ejemplo, la carta a los tesalonicenses quiere decir que fue escrita a la comunidad cristiana de Tesalónica. También Pablo escribió algunas cartas a los servidores de algunas comunidades como Timoteo y Tito. En ellas los aconseja acerca de la manera de guiar a la comunidad. Veamos algo de lo que dicen estas cartas. Cartas a los romanos. Muchos tienen doctrinas para liberarnos, pero solo Jesucristo libera plenamente a todos los hombres. Él es Dios, que demuestra en la cruz hasta dónde nos ama y nos perdona. Si creemos en su amor, Dios nos hace hijos suyos. Así podemos amar, liberados de toda cadena. Ahora la carta a los Corintios. En la primera carta, Pablo obliga a esta comunidad a revisar sus maneras de actuar en situaciones tan comunes como el celibato y el matrimonio, la celebración de la Eucaristía y la resurrección de los muertos, y los problemas que algunos le habían consultado. Todo esto lo lleva a escribir en una forma muy linda lo que es el amor. En la segunda carta de Corintios es un gran regaño porque lo ofendieron a él y a un mensajero suyo. Al defenderse, escribe unas páginas muy hermosas sobre lo que es el apóstol de Cristo y sobre cuál es su misión. En la carta a los Gálatas, estos paganos convertidos están enredados en su fe y parece que han abandonado muchas costumbres cristianas. Pablo les reclama con valentía y les recuerda la libertad que Cristo nos consiguió. En la carta a los Efesios, desde la prisión en Roma, les recuerda que todos formamos una familia en Cristo. Es la unidad que Jesús busca siempre para sus hermanos. En la carta a los Filipenses, es una carta a sus amigos más queridos. Habla de sí mismo. Sinceramente, para mí, Cristo es mi vida, dice Pablo. Y les da consejos. Tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Les pide Pablo en su carta. En la carta a los colosenses, ante las dudas de fe de unos cristianos, Pablo insiste en que tengan por regla a Cristo Jesús, el Señor. Él es el único Salvador. La primera carta a los tesalonicenses es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento.
Pablo da unos consejos a una comunidad nueva que va superando sus problemas. En la segunda carta, los tranquiliza, pues están creyendo que el mundo se va a acabar ya. En las cartas a Timoteo y Tito, Pablo escribe a estos dos compañeros de tantas aventuras y que ahora están al frente de unas comunidades. Por eso esas tres cartas son llamadas pastorales. Les da consejos y recomendaciones para que guarden el depósito de la fe con todo cuidado. La carta a Filemón es una carta de recomendación a este señor para que trate bien al esclavo Onésimo que se ha hecho cristiano y es amigo de Pablo. La carta a los hebreos no es una carta de Pablo, sino más bien la copia de un sermón de un discípulo de él a una comunidad de cristianos de raza judía. El fin es animarlos en su fe, recordándoles que Jesús es el Mesías que el pueblo de Israel había esperado siempre. Ahora hablemos de las epístolas católicas, las cartas de otros seguidores de Jesús. Tal vez ya sabemos que una carta se llama también epístola. Las cartas que siguen son conocidas con el nombre de epístolas católicas porque no tienen destinatarios especiales, sino que son dirigidas a los cristianos en general. Sus autores son seguidores de Jesús que tratan de ayudar a sus hermanos a que lo sigan también. Carta de Santiago. Era conocido como el hermano del Señor por ser pariente cercano de él. Fue el primer obispo de Jerusalén y allí lo mataron por defender la fe en Jesús. Su carta está llena de advertencias para el trato de unos con otros, y en especial cuando no hay justicia en las relaciones. Hace ver que donde no hay obras, no existe fe verdadera. Las dos cartas de San Pedro son como un aliento en las dificultades que deben soportar los cristianos por querer seguir a Jesús. De las tres cartas de San Juan, la más importante es la primera porque nos habla del amor de Dios que se manifiesta en el amor a los hermanos. Las otras dos son consejos sencillos a los cristianos. La carta de San Judas es muy posterior a las otras y nos habla de mantenernos firmes en la fe. El último libro es el Apocalipsis, en inglés sería Revelation, la gran visión del futuro del hombre y de la iglesia. Ese es lo que contiene este libro y fue escrito por el mismo Juan del Evangelio. Él quiso tener en cuenta lo que estaba sucediendo en esos días para hablarnos del futuro. Por eso, habla de la iglesia encarnada y hace como un examen de conciencia en los tres primeros capítulos. Después del capítulo 4 al 20, habla de la iglesia comprometida que lucha contra los poderes humanos. Por último, en los capítulos 21 y 22 explica cómo va a ser la iglesia transfigurada, donde todo es alegría, porque Dios hace un mundo nuevo. Todo esto termina con la expresión de esperanza en Jesús, que es el vencedor absoluto. El lenguaje que utiliza San Juan en este libro es como en clave, por lo cual a veces es difícil de entender, pero no imposible si se solicita ayuda. He aquí una guía para entender mejor algunas partes del libro del Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra que significa revelación. Juan quiere mostrarnos que Dios quita el velo, o mejor dicho, revela algo de la historia de este mundo. No intenta meternos miedo, sino todo lo contrario. Quiere mostrar la victoria de Dios. Veamos el significado de algunas cosas. Los colores. Cuando una persona viste con determinado color o algún objeto tiene dicho color, es porque Juan quiere mostrarnos algo. Veamos. Blanco quiere decir pureza o victoria. Rojo significa muerte, violencia, sangre de los mártires. Negro tiene el significado de la muerte y la impiedad. En cuanto a los números, también con ellos se nos quiere decir algo. Así como nosotros cuando queremos decir que hemos repetido algo muchas veces, hablamos de 1000 o 1.000.000 de veces, en este libro hay números claves para distintas cosas. El 7 indica plenitud, perfección. En vez de decir que algo ocurre siempre, se dice que ha ocurrido 7 veces. El 6
Como es 7 menos 1, quiere decir imperfección. 3,5, mitad de 7. Significa imperfección, sufrimiento, tiempo de prueba. Si se habla de 3 años y medio, puede que encontremos ese tiempo contado por meses, lo cual daría un total de 42. También puede aparecer contado por días, lo cual nos da un total de 1260. El 12 significa el Israel antiguo y el nuevo pueblo de Dios. El 4, con este número quiere significar el mundo creado. 1000 quiere decir una cantidad muy grande. Hay veces que se multiplican estas cifras. Por ejemplo, cuando habla de los que se van a salvar, toma el número 12, pueblo de Dios, y lo multiplica por el mismo 12 para indicar que son muchos. Esto le da 144 y entonces lo multiplica por 1000, lo cual quiere decir que es un número inmenso, incontable. Algunas personas, como los testigos de Jehová, dicen que se van a salvar exactamente 144,000. Nosotros sabemos que el autor sagrado quería decir que se iba a salvar un número incontable de personas del pueblo de Dios. Imágenes. Hay algunas figuras que tienen su propio significado. Por ejemplo, cuernos dan a entender el poder. Cabellos blancos no significan vejez, sino eternidad. Una túnica larga da a entender la dignidad sacerdotal. El cinturón de oro significa el poder real. Para poder entender mejor el libro del Apocalipsis, nos podemos imaginar que el cielo y la tierra están como dibujados en dos papeles transparentes. Lo que sucede en la tierra se alcanza a ver lo que hay en el otro papel, es decir, lo que la visión del cielo nos muestra. Así podemos interpretar correctamente lo que sucede en esta vida.